Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Quesada y empezamos el curso. Pues previamente habíamos hablado de prefijos y de notación científica. Ahora sí ya estamos listos para empezar la física. Entonces, antes de comenzar con cinemática, que sería la primera parte como tal del temario, te voy a hablar de lo que vamos a entender nosotros por magnitudes vectoriales, ¿vale? Entonces, aquí ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar a hablar primero muy sencillo y muy rápidamente diciendo qué es la física. La física es la relación o la interacción que hay entre masa y energía, ¿vale? Entonces, masa y energía es cómo se relacionan, cómo interactúan masa y energía, es lo que vamos a entender nosotros por física, ¿vale? Esa es una definición muy básica, muy sencilla. Simplemente relación de la masa y la energía. Okay. Empezamos esta parte. Empezamos esto previamente hablando o diciendo lo que sería una magnitud física, ¿vale? Entonces, muy sencillamente, muy pocas palabras, una magnitud es todo aquello que puede ser medido, contado o enumerado. Entonces, en este sentido, podríamos pensar en tiempo, velocidad, ¿vale? En particular, llamamos a las magnitudes físicas a todo aquello que puede ser medido, contado o enumerado, que salen o que provienen de la física como tal, del estudio de esta interacción masa y energía. Es decir, vamos a empezar con magnitudes físicas. Las magnitudes físicas hay de dos tipos, ¿vale? Las que llamamos vectoriales y las que vamos a llamar escalares, ¿vale? Entonces, la magnitud vectorial tiene una definición. La definición es la siguiente. Decimos que las magnitudes vectoriales son representaciones gráficas de magnitudes físicas. Es decir, en pocas palabras significa que los vectores son dibujos que representan magnitudes físicas. Entonces, en una magnitud vectorial tenemos tres elementos: magnitud, dirección y sentido. La magnitud es el tamaño del vector, como lo tenemos representado en este dibujo, ¿vale? Es el tamaño del vector, el tamaño de este vector. Eso sería la magnitud. La dirección es la línea imaginaria sobre la que actúa el vector. Yo te he marcado con una línea roja la dirección de este vector, ¿vale? Simplemente indicamos sobre qué línea actúa el vector. El sentido es hacia dónde apunta nuestro vector. Estos serían los tres elementos que corresponden a una magnitud vectorial. Recuerda su definición: representación gráfica de una magnitud física. Okay. Esto sería entonces para los vectores. Las magnitudes escalares son representaciones puntuales de magnitudes físicas, es decir, simplemente estamos hablando que son un punto o simplemente es una magnitud o un número, ¿vale? No nos van a indicar ni dirección ni sentido. Esas son las características o la diferencia que habría entre vectoriales y escalares. Las vectoriales poseen dirección y sentido, mientras las escalares solo se componen de magnitud. La magnitud la vamos a entender de igual manera que en las vectoriales como cuánto y de qué, ¿vale? Otro ejemplo muy usado para las magnitudes escalares es el tiempo. 5 segundos, un ejemplo. Cuando yo te digo 5 segundos, estoy hablando de una magnitud escalar. El tiempo no tiene dirección ni sentido, ¿vale? Ahora, cuando yo te dije 5 segundos, lo que he hecho es decirte cuánto, 5 y segundos, ¿de qué? Entonces estaríamos hablando de magnitud. Esto sería entonces las magnitudes físicas, que se dividen en dos: vectoriales y escalares. A continuación voy a dar ejemplos, voy a escribir, vamos a hacer que aparezcan de este lado y vamos a hacer que aparezcan de este lado muchas magnitudes físicas, y lo que haremos es acomodarlas respectivamente. Aparecieron entonces nuestras magnitudes, ¿verdad? De este lado aparecieron unos ejemplos, de este lado tendremos otros ejemplos más. Lo que haremos es escribir o decir dónde corresponde cada uno de ellos. Empezamos, ¿vale? Ayúdame, empezamos con que la velocidad tiene dirección y sentido. Entonces, que aparezca en nuestra columna de vector. Aceleración sería un ejemplo de magnitud vectorial o escalar. La respuesta es que la aceleración tiene dirección y sentido, de tal forma que estaríamos pensando en una magnitud vectorial. La fuerza sería una magnitud vectorial, muy bien, porque tiene dirección y tiene sentido, ¿vale? Y lo hemos mencionado al inicio, es el ejemplo más usado. Entonces hacemos que aparezca nuestra fuerza en los vectores. La masa es una magnitud escalar, es decir, carece de dirección y de sentido. Entonces hacemos que aparezca en nuestros escalares.
La temperatura es un ejemplo de magnitud escalar, es decir, carece de dirección y de sentido, de tal forma que esta corresponde a nuestras magnitudes escalares, que aparezca en las escalares. El desplazamiento es un ejemplo de magnitud vectorial porque posee dirección y sentido. Entonces el desplazamiento corresponde a los vectoriales. El calor corresponde a una magnitud escalar, es decir, el calor no tiene dirección ni tiene sentido. Entonces, que el calor vaya a nuestros escalares. La energía es un ejemplo de magnitud escalar, es decir, no posee dirección ni sentido. Entonces la energía corresponde a los escalares. El tiempo corresponde a nuestras magnitudes escalares, es decir, carece de dirección y de sentido, solo tiene magnitud, que aparezca en nuestros escalares. La distancia es una magnitud escalar, la distancia no tiene dirección ni sentido, entonces la distancia corresponde a los escalares. La rapidez es un ejemplo de magnitud escalar, así que decimos que la rapidez corresponde a nuestras magnitudes escalares. Si tienes dudas, puedes escribir en la caja de comentarios. Entonces con eso concluimos la parte de magnitudes físicas, ¿vale? Hemos hecho la separación, hemos propuesto algunos ejemplos y los hemos acomodado. Esto corresponde a nuestras magnitudes físicas, ¿vale? Por un lado vectoriales, por otro lado escalares, las separamos en dos. Si te gustó el video, por favor suscríbete, dale me gusta, compártelo y escríbeme en la caja de los comentarios qué ejercicios quieres que resolvamos. Necesitas, tienes duda con algún ejemplo, revisa las listas de reproducción y sin ningún problema puedes encontrar ahí la teoría desarrollada, ¿vale? Es todo por el momento, ojalá que te encuentres súper bien y nos vemos en el próximo video.